Ya, perfecto. Ya, eso, acá. Al final, ¿qué pasa con el Navi? ¿Estamos año, ¿Esto? el mismo año o dos? Sí, 19, 19. Idioma no sabría decir. El Navi está en español. ¿El Revit? No, ¿qué pasó que el Rey lo cambiamos a inglés? Ya. Pero se supone que es multilinguaje, o sea, tú le cambias la extensión y se actualiza, entonces no sé si tiene rollo con eso. Pero el original debería ser español. No, de hecho está en español. No sé si te complica eso, para cambiarlo. Que el Rey está en español. ¿Y el Navi está en español? Sí. No, tienes que conseguir idiomas. Eso Ah, es ya. lo único que me preocupa. Ya. Entonces, eso, mira, acá, ojalá que se meta algo luego, porque acá lo que pasa es que la gente pide permiso para entrar. ¿Cuál? Acá. ¿Ya? Son cuatro líneas en total. Ah, no está Entonces, conectado te todavía. va a salir acá. No, claro, por eso lo acaba de mandar. Va a salir acá, entonces, tal persona quiere escuchar. Entonces, tú le das admitir. Vamos a hacer la prueba con el primero y después empezamos, ¿no? Porque ya estamos más o menos en la hora. Acá por lo menos la gente ya faltan tres. ¿Hay algún break? Sí, mira, a las 10 para las 8, mira, eso va a ser. ¿Ya? Ah, mira, que esta chica debería haber venido acá, entonces va a venir una persona. Eso, nada más. Ya. Ese es el sonido, porque tú vas a empezar a hacer la clase y capaz que durante la clase suene de nuevo. Entonces, si suena, tú pones la ventana, admitir. Nada. Perfecto. Ya. Eso. Con eso estaríamos. Paso a Por... agua. Eso. Exit. Gracias. Buscando de otro puerto se ve. No, debería ser allá. Falta. Hay una persona. Dicen que hay una persona. Segundo. Sí, sí. Así que, atención con el sonido. O si no, yo te voy a decir. Dale. De todas formas, debería faltar dos más. Donde quieras.
A los archivos, Juan, me dijiste que tenían acceso. Sí, Sí. hay una carpeta de la clase de hoy que tiene archivo, que la reviso. ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Todo bien? ¿Cuántos faltan, Juan? Faltarían 3, se vienen todos, pero hay Ya, uno viejo que no venía. vamos a comenzar. Bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Álvaro González Aiguillos. Yo soy licenciado en Educación Superior, soy docente universitario, estudiante de profesión para el área de construcción. Dentro del área de construcción soy dibujante modelador. Trabajé hace tiempo en empresas de arquitectura de retail inmobiliario modelando desde el año 2011. Y me especialicé ya en el área de educación a contar del 2011 en adelante. Ya llevo ya 8 años de docencia. Me he pasado por LUTEM, por la de Gustales. Hoy en día estoy en Duoc, fijo. Y en este último tiempo hemos estado haciendo capacitaciones para todo lo que es el marco de estandarización de áreas públicas de diferentes partes que nos han llamado a través de OTEC para poder apoyarlo y poder un poco potenciar esta área BIM. Trabajo harto en temas de modelación de arquitectura y de instalaciones y también un poco asesoría de coordinación para oficinas en desarrollo, todo lo que tenga que ver con tecnología BIM. Hay algunos de los lugares donde me ha tocado participar de proyectos, pertenezco a Inform Chile también, dentro de lo que estamos trabajando en los marcos de desarrollo, y así nos ha tocado trabajar en diferentes proyectos. Dani Lobo me invitó también a este proyecto, está bastante interesante compartir con ustedes, así que una buena experiencia de hacer un aporte acá para el Colegio Arquitecto y para los participantes del diplomado. Así que espero que les sirva, es una clase de 3 horas, pero de todas maneras va a tener bastante lleno de contenido. Este PPT que yo estoy pasando lo tienen ustedes en PDF dentro de los archivos que yo les compartí, ¿ya? Para que los vamos a tener. Me gustaría igual ver un poquito de contexto que le preguntaba a Juan si habían tenido la oportunidad de ver anticipadamente un poco de Navisworks, haber visto un poco de temas de quizás interferencia o algo puntual de lo que hayan visto de Navisworks. Vimos aquí un poco de diferencias con Revit. ¿Ya? Y una pincelada. No, pero diferencias con Revit. ¿Sí? ¿No? ¿Y con Navisworks? Con Navisworks vimos una pincelada. Como 5 minutos antes. Ya. Era que nosotros teníamos un programa. Ya, perfecto. La idea de hoy día es tomar un poco este módulo que es de Navisworks, que habla mucho de coordinación y de 4D, de meter un poco también lo que son las interferencias, que hoy en día es el marco más común de lo que hoy día está pasando en el uso de esta herramienta. Y en ya la segunda mitad ver el tema de programación, cómo funciona dentro de su uso a través de herramientas colaborativas como una carta GAN de programación a través de un proyecto, poder vincularla directamente a un ejercicio de modelo que venga desde Revit para vincularlo a Navisworks para poder conectar la programación. O sea, algo que este enredo de vinculaciones de archivos tiene que ver también porque los programas también forman un eje colaborativo entre ellos. Entonces, si tenemos a la persona de la construcción que está trabajando en la programación, la está cambiando constantemente, a nuestro modelo también le va a afectar. Y ese modelo nosotros lo vamos a tener que tener simulado o desarrollado dentro de una coordinación que la va a trabajar Navisworks. Entonces, la idea es que las 3 entidades vayan trabajando, hacer una especie como de triángulo colaborativo entre ellas. Es que es el más básico hoy en día que lo que se está viendo dentro del área BIM de desarrollo, por lo menos en esta etapa, ¿ya? Entonces, los voy a colocar en contexto, vamos a hacer una mitad de interferencia, herramientas básicas dentro del desarrollo, con un proyecto ya completo y un proyecto que lo trabajamos el año 2014 que tiene bastantes errores de coordinación. Les voy a contar los típicos errores de coordinación que se visualizan. Y luego un ejercicio bastante simple de una vivienda modelada en Revit, que la vamos a traspasar a Navisworks y ya viene un proyecto listo, bien básico, ya un encadenado que básicamente es como excavación, parte el lunes, después el relleno del martes, el pilar el miércoles. No voy a meterme mucho en la programación, me refiero a escalonada, es que va día por día, ya no hay uno entrelazado entre ellos. Básicamente para que no nos mareemos mucho con el tema de programación también, que es otra área de desarrollo. Entonces vamos a dividirlo en esas dos partes. El tema de Navisworks es un programa, primero que todo, entender que es un software de visualización. ¿Ya? Eso es lo más importante. ¿Ya? No es un software que viene a modelar, no es un software que viene a hacer un desarrollo más avanzado dentro del concepto BIM de la modelación. Acá arroja eso a que nosotros, por ejemplo, cualquier cosa que tengamos que modelar, la vamos a tener que modelar dentro de Revit, por ejemplo, si somos del área de Autodesk, o de otro software que estemos trabajando dentro de las diferentes marcas que hoy trabajan en la modelación. Todo software de modelación debe tener un archivo de exportación que te lleve a una vinculación de un archivo de coordinación, ¿ya?
Al igual que Navisworks, existen varios software de coordinación, ¿ya? El mercado, por ejemplo, obviamente la gran mayoría hoy en día está en Navisworks porque la gran mayoría de porcentaje, según la última encuesta, Autodesk es quien lidera un poco el tema del uso del software, pero ya están apareciendo nuevos software de coordinación como Solibri, como Synchro, por ejemplo, vamos a hablar de minería, ¿ya? Pero la parte de edificación, Navisworks está un poco potenciando casi un 80% dentro del área, dentro de lo que tenemos. Ahora, eso también, aquí también depende a que la gran mayoría está modelando hoy en día en Revit. Por lo tanto, las vinculaciones directas entre los programas de la misma marca es mucho más amigable. ¿Qué pasaría con los software hoy en día que vienen desde otra área? Básicamente, o sea, de otra marca, perdón. Básicamente, lo que tienen que... Un segundo, estoy aprendiendo esto. Ahí me tiro. Lo que pasa con otros software que sean de otra marca, por ejemplo, hoy en día también se trabaja mucho, Aeropuerto trabaja con eso, parte del modelo está hecho con Revit y toda la parte de estructura metálica está hecho con teclas de Construsoft, no compatible con Autodesk directamente, ¿ya? Entonces, bueno, Tecla tiene una herramienta que traspasa información directamente para Navisworks, al igual que lectura directamente para Revit, pero también está este archivo universal que es el IFC, la interoperabilidad, para que no tengamos una problemática del modelo al momento de traspasar información, ¿ya? Como hay diferentes códigos de IFC, ¿ya? Cuando nosotros pasamos esa información a la parte de coordinación, básicamente, ¿qué es lo que nos importa? El volumen del elemento y el nombre principalmente del elemento. Ahora, si se pierde información dentro de ella, básicamente nos da lo mismo, porque lo que necesitamos nosotros es ver las interferencias de ese modelo, o sea, lo que choca. Eso es puntualmente. Entonces, como tenemos esa variable, tenemos que aprender a entender que es un software principalmente de visualización. Cualquier cambio, tengo que devolverme nuevamente a generar las modificaciones en el modelado para nuevamente actualizar el archivo de coordinación. Siempre va a ser esa tónica dentro del desarrollo, ¿ya? Aparte del tema de visualización, tiene una herramienta puntual que es una herramienta de análisis que tenga que ver con las interferencias. La interferencia, básicamente para el software, es un uso de un choque geométrico, ¿ya? De la misma forma como ustedes lo vieron quizá en Revit, que se enseña básicamente la interferencia en Revit para poder tempranamente actualizar el modelo, revisar el modelo sin tener necesidad de pasar a Navisworks, ¿ya? Tenemos la posibilidad de revisar la interferencia y empezar a dar una tolerancia de información de hasta cuánto más o menos yo quisiera tomar de distancia entre cada interferencia para que, por ejemplo, no aparecieran de repente las típicas interferencias que son, así como tenemos acá un interruptor pegado al muro. En el caso, por ejemplo, de Revit, el muro, cuando yo genero el interruptor, no cala el muro para colocar la caja. Entonces, para él, eso es una interferencia. Sí, porque es un choque geométrico, ¿ya? Lo mismo que de repente pasa con algunas luminarias que toman el cielo y se embuten dentro del cielo un poco, milímetros, y para él también una interferencia, un choque geométrico. Entonces nosotros vamos a tener que ser capaces, después de empezar a identificar cuáles son las interferencias duras y las interferencias blandas dentro del mismo sistema de interferencia. Y ahí también podemos empezar a jugar con las tolerancias para que estos típicos elementos no los tomen por distancia, aunque de repente igual se pasan, ¿ya? Entonces va a ser una herramienta que va a identificar la detección de interferencia, pero vamos a tener muchos más parámetros de los que tiene Revit para poder revisar, ¿ya? Y conjuntamente vamos a poder hacer un informe y vamos a poder mostrar un área gráfica donde vamos a poder anotar, básicamente como un Space Note, directamente datos, nubes, revisiones, y esa información empezar a armarla para un informe final. Un informe que trae Navisworks básicamente es un informe bastante particular y como muy llevado al software directamente por defecto, ¿ya? Donde no me ha tocado la oportunidad de verlo, que lo están ocupando dentro de la oficina, porque básicamente estos informes de interferencias, un poco la actualización, lo que no se está utilizando como los RDI, que son los registros de información. Entonces, están ocupando las mismas plantillas que ocupaban en Excel, los mismos informes que ocupaban en Word, o los mismos Power que presentaban. Ahí también hay un ejemplo en los archivos donde les muestro esa extensión, que básicamente es sacar la fotografía del error y que el coordinador perfectamente pueda desglosar un texto y decir, está chocando tal información con tal información, necesitamos corregir esto para no afectar el proyecto de climatización, el responsable del modelador tanto, el responsable de la otra área tanto, y el coordinador que vio el registro, tal persona. O sea, básicamente el coordinador se transforma en una especie de una parte como una fiscalización digital dentro del mismo modelo para obviamente
preocuparse de toda la área. ¿Ya? No se ocupa mucho como les decía, el informe que arroja Navisworks por defecto, pero se lo puedo mostrar de todas maneras para que entiendan cómo se utiliza, y en el caso que ustedes a futuro lo quisieran empezar a potenciar, es una buena herramienta de hecho, ¿ya? Pero la gran mayoría está ocupando la clásica vista de la imagen y que cada persona vaya registrando su propio error, realmente. ¿Ya? Tenemos también una segunda área dentro de las tres que tiene Navisworks que tiene que ver con la planificación, y eso es lo que se denomina el 4D. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos una planificación hecha a través de Cartagan, de software como Trasnoche, por ejemplo, o Primavera, ¿ya? Cualquier software que tenga elementos de programación, y nosotros podemos vincular ese archivo directamente a nuestro modelo que está en este momento en Navisworks, no en Revit, sino que basado en Navisworks, y empezar a vincular cada área del modelo a las diferentes partidas, ¿ya? Eso es como tener, por ejemplo, modelado esta sala y vamos a decir, ya, vamos a partir por los muros, después viene el tema del cielo, después colocamos puertas y después colocamos ventanas. Entonces la programación viene ordenada según los órdenes cronológicos y yo voy vinculando. Estos muros son de este ítem, este cielo es de este ítem, estas puertas es de este ítem y las ventanas son de este otro ítem. Y básicamente lo que hacemos es después ver una simulación, que básicamente es un elemento visual que nos va a mostrar más o menos cómo se va a ir construyendo digitalmente el proyecto en sí, ¿ya? Ventajas que no ha servido esa herramienta, por ejemplo, para empezar a comparar un poco los modelos de la situación actual según programación y la situación según lo que se está hoy en día haciendo en obra, comparativa. Para eso sirve bastante, ya lo han utilizado mucho en el tema. Y el resto a futuro es empezar a colocar el valor monetario, precio dentro de la misma herramienta, para que cuando comience la simulación te muestre, por ejemplo, cuántas lucas va costando el proyecto en ese transcurso de tiempo. Que esa es la potencialidad que agarra un 4D y un 5D, que me muestre el tiempo y que me muestre el costo al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, un ejemplo súper básico es decir, oye, no sé, tenemos ¿cuánto? 10 millones, ya 10 millones tenemos esto. Ya tenemos 20, esto. 30, esto. Y el tiempo, esto. Entonces, se va comparando la información visual y lo estamos viendo Cartagan por un lado, por supuesto por la parte, planimetrías que me imagino cómo llegaría al avance. Es un poco la parte que tiene el concepto de Navisworks. Entonces tiene estas dos áreas y la tercera, que es un área que se potencia, estamos haciendo a poco, ya porque las tablas, por ejemplo, de cuantificación que tiene Revit han sido un elemento de extracción bastante útil, ¿ya? A diferencia de las ubicaciones que trae Navisworks, que tienen que ver mucho con catálogos internos. Es como que elementos estuvieran ya cargados dentro de una base de datos y obviamente la base de datos nosotros no la tiene. Hay que empezar a crearla, que tiene un poco más de desfase dentro del tema. Pero también tiene extracción de datos similares a como lo hace Revit, de extracción de información a través de materiales. Esa es la gran diferencia. Aquí no evalúa elementos, se evalúa materiales, ¿ya? Que, por ejemplo, en Revit está los sketches de los quantity, que son como las tablas de cuantificación, y están los material takeoff, que son los elementos de materiales de cubicación. Ese material de cubicación es el que hace el Navisworks en este caso. ¿Ya? Un poco dentro de este tema. Yo tengo este diagrama de este esquema, básicamente para poder explicar cómo es el funcionamiento y cómo ustedes tampoco van a ir entendiendo el desarrollo de un archivo modelo y cuál es la función cuando pasa a exportación y cómo se continúa trabajando. Si en Revit nos confundíamos un poco porque teníamos archivos de proyecto, archivos de familia, archivos de plantilla, plantillas de familia, tenemos 4 archivos de tipos diferentes en Revit. Nosotros aquí en Navisworks vamos a tener 3 tipos de archivos, ¿ya? Pero ahora estos 3 tipos de archivos, al igual como en Revit, porque uno no está con todos los archivos de RFA, por ejemplo, de familia en todas partes, anda con el proyecto, ¿ya? Así que no hay ningún problema, hay que tomárselo con esa facilidad de decir, perfecto, mi archivo oficial es este, que necesito yo, y con este trabajo. Nosotros vamos a tener un archivo de proyecto que tiene el modelo, la información, la construcción, los materiales, datos, etc. Información directamente del modelo. Se va a exportar a Navisworks, ¿ya? Dentro del archivo de exportación directa de un archivo que se llama NWC, que básicamente es una copia caché, es una copia simulada del modelo original, que es mucho más liviano que el modelo de Revit, que lo que hace es llevarse la copia idéntica del proyecto con la información, memoria, datos, vinculaciones que tiene este archivo. Entonces, básicamente,
No es que yo esté trabajando con el modelo directo, básicamente se exporta la información y trabajo con un nuevo modelo netamente para coordinación o netamente para análisis. Eso es lo que vamos a hacer, que es mucho más liviano. Yo los archivos que les pasé, les voy a mostrar ejemplos. Tenemos, por ejemplo, la parte del archivo en Revit. Traje los dos porque de repente se demora un poco en la exportación. Pero vamos a exportar uno para entender cómo funciona. En NWC, que me contaban Juan me contaba que había exportado en FXC. FBX, que es otro formato. ¿Ya? Pero eso ahora por eso le pedí a Juan que instalara el Navisworks del mismo año de Revit, porque tienen compatibilidad entre sí. ¿Ya? Con todo el tema de las versiones y todo esto. Entonces, vamos a exportar de Revit a Navisworks, se va a exportar un NWC y toda la información que nosotros vayamos añadiendo a este formato. ¿Ya? Si yo le doy guardar, ¿ya? No voy a guardar encima del NWC porque el NWC es un modelo. Toda la información que se está añadiendo y el save as final que yo vaya a guardar como final, se va a estar guardando en un archivo de extensión NWF, que es un archivo de información. ¿Ya? Esto es como un poco como el concepto antiguo, cuando teníamos un plano le colocábamos un papel de escribir encima, ¿cierto? Un papel de blanco encima y empezábamos a rayar datos y colocábamos otro papel y rayábamos más datos y podíamos ver todo lo que teníamos rayado sin afectar el modelo original. Como una especie de ese juego. Aquí lo que estamos haciendo es que a este modelo le ponemos un papel encima y empezamos a rayar información, otro papel encima, y empezamos a rayar información, otro papel encima, más información. Esos papeles vienen siendo el NWF, pero el modelo de fondo sigue siendo un NWS. ¿Eso por qué? Porque al fin y al cabo el NWS va a estar en constante actualización con el modelo. Usted cuando registre y diga, oye, tenemos tantos errores, se lo va a mandar a la parte de la modelación para que lo arregle. Ellos que van a hacer, arreglar el modelo, nos van a mandar el NWS o nos van a mandar el mismo modelo para que nosotros lo traspasemos y nosotros reemplacemos este archivo. Al reemplazar ese archivo, el programa no va a encontrar los errores que ya habíamos visto. Y ahí va a empezar un poco a trabajar con segunda versión y todo. Entonces, básicamente tenemos un archivo de fondo que es un NWS y tenemos un archivo de información que es un NWF. Estos dos archivos, ¿ya? Cuando se hacen uno, cuando se fusionan, porque constantemente vamos a estar trabajando en esos dos archivos, el que nos queda de fondo visual y el que tenemos información, cuando tengamos que compartir la información o publicarla o mandársela a otra persona, ¿ya? ¿Por qué? Porque no vamos a tener la carpeta completa para poder mandar toda la información. Si no, vamos a hacer una especie como de archivo comprimido entre estos dos, vamos a poder mandar uno solo. Y ese archivo básicamente es un archivo de extensión NWP, ese es el archivo final, ¿ya? Que es un archivo de lectura y de visualización. ¿Para qué me sirve? Para poder mandarlo a diferentes Navisworks, vamos a ver después que tenemos diferentes áreas de Navisworks también dentro del software, o para poder mandarlo a una nube, 2060, AT60, revisarlo desde el teléfono, revisarlo a través del tablet, ¿ya? Entonces, básicamente, este archivo está directamente en ejecución. Y acá es un archivo directamente ya a través de una entregada. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Después, cuando lo vean como archivos, les va a quedar un poco más claro. Es como el esquema, un poco enredado al principio, pero de ahí avanzando se van a dar cuenta de que básicamente preocuparse de que estos archivos no se me pierdan. El archivo de trabajo es este. Y cuando tengo que mandar algo a otra, se lo tengo que mandar aquí. Porque si les mando este, va a llegar como una hoja toda rayada sin nada de fondo. ¿Por qué? Porque si les mando esto, imagínense si les hago eso. Si les mando esto, es como mandar la hoja toda rayada, pero sin nada de fondo. Esa es la lógica que queda así, directamente. Como que es pura raya y no sé de dónde viene, y directamente está ahí. La gracia de esto es hacer como los videos de Autodesk que promocionan, llegar a la obra con tablet, mostrarle al viejo el tablet, y que él también tenga un tablet, y que mueva el tablet. Si llegamos a ese punto final, todos vamos a tener un tablet. Aparte del computador que tenemos. ¿Cómo es eso? Se ríe, pero ya ves. Un poquito de resumen ahí de cada uno de ellos, ya de lo que significa cada uno, nuestro caché, nuestro file, nuestro documento final, que estábamos hablando, caché para el modelo, files de información, documento para entregable, dentro del tema. Y esto, me parece que, bueno, lo conversaba con Juan el día de la semana pasada, que el profesor se lo mostró, pero ustedes lo hicieron con esto, el profesor lo hizo con este, ¿ya? Se supone que dentro de Navisworks, cuando yo quiero exportar información,
al momento de instalar el mismo software del mismo año, perdón, el mismo año en realidad, Navisworks 2019, ¿cierto? Y Revit 2019, si tenemos los dos, al momento de instalar Navisworks, directamente Navisworks me instala un plugin de exportación en NWC, ¿ya? Si no lo tengo, o si no tengo Revit, ¿qué puedo hacer? El Navisworks me acepta un RBT, pero se demora más en cargar y queda más pesado el archivo de coordinación. Esa es la única diferencia, ¿ya? Pero se puede. Entonces, descarguemos los archivos. Tengo dentro de los archivos compatibles. ¿Esto lo puedo minimizar, Francisco? Sí. Ahí tengo. Hay una carpeta que se llama RBT Valtierra. Valtierra es un edificio de abogados que está en Talca, ¿ya? Y tuvimos la oportunidad de conocerlo, como les decía, como en el año 2014, 2016, trabajando como las primeras coordinaciones, sobre todo en el sur de Chile, que no había mucha experiencia. Entonces, ¿qué es lo que hacía la gente? La gente proyectaba planimetría y después se lo pasaba a un especialista que era básicamente algún arquitecto, constructor o dibujante que manejaba un poco Revit y lo levantaba. Así como también el proyecto tiene empresas que ya se dedicaban a la parte de modelación. Por ejemplo, en ese tiempo estaba Gespro. ¿Ya? Gespro, que hoy en día es quizá el monstruo de la modelación sanitaria en Santiago y en Chile, de la mayoría de los proyectos que tiene. ¿Ya? Quizás también como los pioneros dentro del mismo área. ¿Ya? Tenemos directamente. Vamos a abrir uno, a ver cuál podemos abrir. Abramos el de clima, que tiene menos información. Valtierra Clima. Lo vamos a arrastrar directamente acá. Nos va a preguntar algunos elementos de vinculación, es porque fueron archivos bajados desde la nube, así que lo que vamos a hacer es decirle que no. ¿Alguien ha tenido experiencia de trabajar con Navisworks hasta ahora? ¿No? Yo así como en general, o sea, no tanto para trabajar con 2D, ¿Ya? sino más que todo como con temas de interferencia. Ya. Pero así como para publicaciones o planificación no lo Ya. utilizo. Ya, el archivo se demora un poco en abrir por el tema del upgrade que hace del año que estaba diseñado al 2019. ¿Ya? Este archivo que aparece acá, aquí simplemente debemos decidir seguir trabajando con el archivo, porque está vinculado a otro elemento. Y a las referencias de gestión, que son los elementos ya que estuvieron vinculados, le decimos ignorar y abrir proyecto. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos un proyecto de clima completo a través de Falco y a través de tarros directamente, cassette y tuberías que están dando vuelta dentro de este proyecto de oficina. ¿Ya? Tiene varios sistemas diferentes mezclados. Y lo que les estaba mostrando acá, que nosotros, ¿qué es lo que hacemos para poder llevar un archivo de modelación a Navisworks? Tenemos que exportarlo a NWC para que pueda tener la lectura directa a través de Navisworks. Entonces, si venimos a archivo, a la etapa de exportación, vamos a encontrarnos con este icono, que probablemente cuando lo hicieron con los profes no lo habían encontrado, no estaba instalado porque se instala, como les decía, cuando yo instalo, ojo, el mismo año que tengo en Revit. O sea, si Navisworks 2019, Revit 2019. Si es 18, 18. 17, 17. ¿Ya? ¿Qué es el elemento que siempre voy a exportar? Siempre voy a exportar la vista en 3D.
¿ya? Eso es lo que voy a exportar directamente. Entonces, bueno, básicamente yo voy a traer esta parte por si fallaba esa instalación, que es sencillo en ese sentido. ¿Ya? Vamos a exportar uno, entonces básicamente siempre desde la vista 3D, vengo a archivo, le doy a exportar, aprieto NWC. Lo que yo les recomiendo que lo guardemos creemos una carpeta. No sé si trabajan en una carpeta puntual o yo lo voy a tirar al escritorio mientras. ¿Ya? Voy a mantener el mismo nombre, Valtierra Clima se llama, NWC, ¿ya? Y le decimos guardar. ¿Ya? Con respecto al tema de las unidades, hay una unidad principal dentro de Navisworks que trabaja en Metro o dependiendo del archivo nativo que desarrollo, por lo tanto no va a haber problema con respecto al tema de las unidades, pasa lo mismo que en Revit, o sea, se vincula una con otra sin tener ningún problema. Entonces, lo que está haciendo ahí es una exportación de archivo NWC donde cada modelo, que son 5.900 y fracción de elementos, se están pasando a la versión del NWC para poder trabajar. ¿El nivel de visualización del modelo no afecta en la exportación? No, no afecta en nada. De hecho, por eso también el NWC es más liviano, porque si por ejemplo yo tengo materiales asignados al modelo, Navisworks básicamente lo va a exportar como uno. ¿Ya? Lo único que tengo que preocuparme es que si yo tengo, por ejemplo, estoy visualizando desde un corte, no me va a exportar todo el modelo. Eso es lo más importante, hay que entender eso, que siempre desde la visualización del modelo original, 3D vista, para poder trabajar sin problema. ¿Ya? Ahí tenemos entonces nuestro archivo NWC. ¿Pudieron? ¿Sin problema? ¿Sí? ¿Está todavía? Vamos a hacer el juego de exportación con uno para no demorarnos tanto, porque ya están pasados el resto, pero usted me dice cuando estén ok con esa exportación de clima. ¿Ah? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a abrir Navisworks y en Navisworks directamente aparece un fondo negro, y vamos a cambiar cosas, vamos a hablar un poco de los iconos que tiene, una interfaz bastante simple de reconocer. Como es de visualización, no tiene muchos elementos de cambio ni nada parecido. Vamos a ir acá donde dice añadir, ¿ya? Añadir, y por ejemplo, al desplegar la flecha, básicamente es volver a pinchar añadir o el icono de arriba, algo muy parecido como en Revit. Y cuando yo le doy añadir, él básicamente me va a pedir que yo busque la información de nuestro archivo que vinculamos. Vamos a ir a buscar el archivo de clima, pero lo más probable es que no aparezca porque ya tiene un filtro de búsqueda de un archivo NWD. De hecho, si desplegamos esto que está acá abajo, lo vamos a encontrar con todos los archivos que son compatibles con Navisworks, ¿ya? El NWF que habíamos hablado, el NWC, el que necesitamos llevarlo, ¿ya? Y también recibe, por ejemplo, archivos de 3D Studio, por ejemplo, que está acá, archivos de Mango Spectrum, que son los DGN, ¿ya? Archivos de CAD 3D, incluso hasta los de WG dentro del tema. Y si se dan cuenta y revisan esa lista, no van a encontrar esta SolidWorks por ahí también, SketchUp, Rhino, Revit, Recap, pero el resto de programas que software que van a encontrar en el mercado no, y eso yo en respuesta lo sé por qué, son de otra marca. ¿Ya? Lo que sí necesitamos acá que seleccionemos en estos tipos el caché de Navisworks para que nos lea el archivo que nosotros pasamos a exportación. Lo van a seleccionar y le van a decir abrir. Entonces, básicamente, ¿cómo me traigo el archivo NWS? Lo traigo a través de añadir. Me preocupo que el tipo esté filtrado como NWS, también están todos los archivos al final, por si acaso. Y luego
lo selecciono y le pongo añadir. Carga y ahí tenemos nuestro modelo de climatización. ¿Ya? La navegación, similar a lo que ya conocen en Revit, chip sostenido, scroll, rueda el mouse apretada y moviendo el mouse la órbita de navegación. O si le acostumbra a trabajar con el ViewCube que está acá abajo, el cubo vista, lo puede mover desde ahí. ¿Ya? Acá nos vamos a encontrar, por ejemplo, como vista lateral o vista frontal, elevaciones, cortes, como lo que en Revit, básicamente siempre lo vamos a estar viendo en 2D, excepto que quisiéramos armar una vista 2D poniéndonos desde acá arriba. Lo que sí tengo la posibilidad de ir guardando vistas, eso es lo que vamos a hacer después. ¿Lo pudieron vincular? No podemos. ¿Sí? ¿Ya? Es importante que los archivos que nosotros vayamos vinculando queden directamente en el escritorio. Si ustedes están trabajando en la carpeta, no van a tener problema. La idea de las vinculaciones directamente es que seamos capaces de ser un poco ordenados por un orden de carpetas, directorios, por ejemplo, modelos de arquitectura por todas sus versiones, modelos de estructura, modelos de clima, modelos de especialidades, modelos de electricidad, y así ir en un orden. ¿Ya? No tirar todo en una carpeta, etcétera, sino ir trabajando en orden. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el archivo original del proyecto de coordinación, por lo tanto estamos trabajando con el archivo madre de la información. Cualquier archivo que pierda su ruta, después se va a desvincular desde acá. Entonces hay que tener mucho cuidado y mucho esfuerzo. Excepto que una vez que terminemos, lo llevemos a NWD, como ya archivo final. Ahí va a quedar todo en uno. ¿Ya? ¿A alguien no le resultó? ¿Hasta ahí? Está pensando. ¿Está bien? Se ve muy raro el disco. Al principio como que uno tiende a que Navisworks no vea mucha información por el tema del modelo, pero tampoco se van acostumbrando. Al principio igual me mareaba con mucho cosas enredadas, cruces, vaya acá y después te das cuenta que de a poco va a ir solucionando la información. Bien, tenemos entonces el primer archivo dentro de la vinculación, ¿no? Ya, esto lo hicimos, vamos a hacer esto simplemente pasándolo por Revit para no perder mucho tiempo, porque si no habría que pasar cada uno. Ya, después se lo dejo a ustedes como ejercicio para que lo puedan hacer. Pero por ejemplo, cada vez que yo quisiera añadir otro elemento, por ejemplo, vamos a añadir estructura. ¿Ya? Dentro de la carpeta que yo les compartí, si todos tienen acceso a ella, ¿cierto? ¿Sí? Tenemos una parte donde tenemos los RBT de Valtierra y los NWC de Valtierra. Esos NWC, yo no les cambié el nombre, estaban todavía con la codificación de la oficina donde trabajamos coordinación. Pero por ejemplo, el que vamos a cargar es el que termina en la letra P de perro, ¿ya? Que esa es la estructura. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? De la misma manera, lo voy a copiar, sí, voy a llevar acá al escritorio. Ya, finaliza con la letra P. Entonces, lo que vamos a hacer en Navisworks de la misma manera, añadir, vamos a buscar el NWC de estructura y le vamos a decir abrir. Sí, el que finaliza con P, con letra P de perro. Entonces, cuando ustedes le coloquen añadir, se van a dar cuenta que ahora va a tener el volumen de concreto ahí de hormigón. Estuvo traspasado a la información. Ahora, añadir. Ahora, ¿mágicamente calzó clima con estructura? No. La persona que tiene clima, o sea, que modela clima, primero que todo modela vinculado a arquitectura o a estructura. El mismo archivo. Comparte el mismo punto de unión, el origen-origen o el centro-centro de las coordenadas. Eso se replica en Navisworks. ¿Ya? Por lo tanto, cada vez que nosotros vamos a abrir los archivos, nos vamos a encontrar en el mismo punto. ¿Qué pasa de repente? Pasa de repente que, como le damos la opción de modelar la especialidad a diferentes oficinas, puede ser que la persona tome otro punto de partida del modelo y te llegue la instalación en otro lado. Suele pasar. ¿Y qué tenemos que hacer ahí? El coordinador, preocuparse de ir ordenando los archivos, ya, para que esto quede bien. Es la única forma de solución de esto. No hay otra técnica.
es parte del orden, ¿ya? Tenemos que preocuparnos. Ahora, lo que sí me interesa dentro de este archivo es que si empezamos a girar, la gracia que tiene, por ejemplo, si entramos o revisamos alguno de los chats que están acá. Por ejemplo, justo calza ahí la subida por un chat. Ahora, esto estuvo bueno en este proyecto, que la parte de estructura se preocupó de las pasadas, si te fijas en ciertos datos ahí que no existiera problemática, que el tarro diera la vuelta justo en ese sector, se preocuparan de las terminaciones en ese sentido, y que también, por ejemplo, que cada uno de los elementos que nosotros vayamos graficando tuvieran lógica con respecto al tema de los tarros y los chats en desarrollo. Si encontramos por acá. Si fijan ahí tengo pinche el tarro, le damos un clic y te gira justo en el tema. Ahí se pueden dar cuenta que clima hasta ahora todo súper bien. Tiene algunas pifias dentro del tema. ¿Ya? Vamos a hacer lo mismo, vamos a añadir otro. El que termina con la letra B larga. O B alta. Ese es electricidad. ¿Ya? Lo mismo, añadir. Con el que termina en B larga, añadir. Lo más probable es que no vean nada si están en la cubierta, pero si lo ven, por este lado del edificio, por el lado más, el lado que está abierto. Ahí se alcanzan a notar. Estas son bandejas en realidad. ¿Ya? Ahí está la bandeja. Entonces, cada vez que vayamos añadiendo parte de las herramientas de que queremos revisar en Navisworks, archivos NWC, empezar a añadirlo simplemente. ¿Qué pasa con estos archivos después cuando tengan un cambio? Después, nuevamente el archivo vincularlo, sacar la segunda versión, y así. Vamos a ir trabajando dentro del tema. Ahora, ¿dónde está el desglose de esto? Porque acá yo puedo ir pinchando el elemento, por ejemplo, si pincho eso, se marca con azul, eso, azul, eso, azul, ¿ya? Y así sucesivamente, ¿ya? O sea, básicamente reconoció el modelo, o sea, están los elementos por separado. Entonces, vamos a venir acá, donde dice, voy a salir con doble escape primero para no tener nada seleccionado, el árbol de selección. ¿Y qué va a pasar en el árbol de selección? El árbol de selección te va a mostrar los 3 proyectos que se han vinculado al archivo de coordinación general que estamos trabajando. Entonces tenemos, por ejemplo, si pinchamos a partir de clima, se nos va a colocar en azul, y lo pueden notar, todo tu proyecto y las verticales que están asociadas a clima. Si pinchamos el que finaliza en la letra P, toda la estructura que está dada, ¿ya? Es particularmente este proyecto se separó arquitectura de estructura, pero no es muy común que se separen. Es un alcance que les quiero dar, que de repente es una locura cómo lo hicieron esto, porque esta es como la parte principal del edificio y sacaron, no tiene puerta, no tiene ventana, y el modelo de arquitectura tiene, por ejemplo, los revestimientos aparte, la puerta aparte. Fue una locura la coordinación de eso, no es necesario. Y la letra B, que tenemos nosotros ahí los artefactos de electricidad por una parte, como unas luminarias que tienen en un sector, y por ahí después vamos a recorrer el subterráneo para que vean que tiene también la zona de tablero y todo el tema. ¿Ya? La gran problemática de las coordinaciones hoy en día no son y no tienen que ver mucho con el desarrollo de lo que es arquitectura con estructura. Ya que siempre hemos pensado que la parte de arquitectura del diseño versus el diseño estructural son como las peleas constantes dentro del desarrollo. En la coordinación no tanto, hay una comunicación mucho más fluida entre esas dos partes del modelo. La realidad hoy en día son las instalaciones. Hoy en día son las instalaciones el dolor de cabeza de los coordinadores y sobre todo la ejecución de desarrollo de estos software que estamos aplicando. ¿Por qué? Porque oficialmente, yo les decía, el clima se adaptó a los CHAF sin ningún problema,
sin ninguna problemática ni nada parecido. Pero ahora, para que aquí veamos el verdadero error de lo que pasó, voy a exportar el que termina en H, que es instalaciones sanitarias, alcantarillado, agua fría y caliente. Y ese archivo, porque aquí yo les digo las problemáticas pasa entre las instalaciones, porque Clima modeló muy bien a través de los chats que estructura le dio, pero nunca se preocupó de la parte que estaba haciendo sanitario. Y la gran problemática acá son los chats. El que termina con la letra H. H es sanitario, y acá ya podemos empezar a ver las siguientes problemáticas. Ahí tienen una. Lo azul son las ventilaciones del sanitario, mientras los blancos son las conexiones de los equipos de aire. Ya tenemos otra. Sobre todo acá abajo, miren. Miren ese cruce. Entonces, ¿qué nos pasó acá? Nos pasó que terminamos con casi 250 RDI, que tuvimos que mandársela a los diferentes modeladores para que tomen una decisión. Y quién primero tenía la razón también, porque dentro del modelo en un chat cortito, ¿qué es lo que pasó? Y básicamente el principal error es que las instalaciones no conversan entre sí. Y esa es la pega que viene a solucionar un poco el tema. Hasta ahora se ha mejorado. ¿Por qué? Porque le decimos, ya, aquí está el modelo de arquitectura, aquí está el modelo de estructura, y ya me mandaron un modelo de sanitario para que lo trabajéis con el modelo sanitario y podáis revisar por dónde avanzar, por dónde pasar y todo un tema. Ya se dieron las normas, por ejemplo, para que la parte de la bandeja eléctrica esté a cierta distancia, cierta altura, y los choques con otra cosa, y tengamos ese tipo de detalles. Entonces, acá, se nota visiblemente el error porque una ventilación y tiene una luzada y este es el tubo que viene saliendo de un equipo hacia la cubierta. Tenemos ahí grandes problemas dentro del desarrollo. Si se dan cuenta, la coordinación y la revisión de interferencias no necesariamente podrían ser a través de una herramienta. Perfectamente pueden ser manuales y visuales. Ese es otro tema. ¿Ya? Oficialmente el programa lo hace como una herramienta. Pero igual de todas maneras, si yo quiero analizar un sector, básicamente lo puedo realizar sin ningún problema visualmente. El árbol de selección, como les decía, va a tener cada una de las partes. Y la gracia de esto es que estos árboles, porque viene de ahí su nombre, se despliega y me va a mostrar cada uno de los elementos. Por ejemplo, si yo quiero saber precisamente qué es ese elemento que está ahí yo lo pinché, fíjense, y cuando yo abro el árbol, él despliega todo y le dice, esto es de Valtierra Clima, está en el área sin nivel, ese también es otro tema. Si está en un área sin nivel, significa que el modelador no modeló correspondiente a los niveles, sino lo tiró desde un nivel X hasta el nivel 10. ¿Ya? No tiene un nivel de punto de encuentro. Él lo va a ver después con la bandeja. Tiene una información y ahí te muestra cada uno de los elementos que está asociado. Si bajan más, miren, voy a volver a apretar escape. Y voy a desplegar el árbol. Fíjense que está dividido por nivel, entonces te muestra lo que está en los conductos que están desde el nivel 1, o los menos 1, menos 2, menos 3. Estoy en el menos 3, menos 4. Mira, esto es lo raro. Estoy en menos 3 y ahí me mostró esos ductos. Deben venir desde el tercer piso. Yo estoy en el cuarto. 5, 6 y así empieza a avanzar. Entonces, nosotros podemos perfectamente ir revisando cada uno de ellos. Y esta es la otra parte de la coordinación, que de alguna manera los estándares que hoy en día se van a empezar a ofrecer, todas las formas de trabajo, la asesoría, las diferentes oficinas de desarrollo, debemos llegar a algún consenso para poder este estándar aprender a modelar y ser ordenado. ¿Por qué? Supone que un modelo debería tener la información según los niveles de hecho terminados. Clima, si bien fue el más errado, en el sentido de orden y estándar, está como bien alineado. Me dio toda la información por niveles, como a uno le gusta, ordenadamente. Mientras el personaje de estructura se mandó los niveles de piso y se mandó diferentes tipos de niveles que están dentro de su área, pero me llega toda esta información y que tengo que empezar como coordinador a identificarlas cada uno de ellos. Y así también, electricidad, que me arrojó un nivel menos de 1
y un nivel -1, y también tengo que identificar qué es lo que es. Si es -1, ¿cuál es el B? ¿Estará más arriba? ¿Estará más abajo? ¿Ya? Esas son como cosas que tenemos que empezar un poco a interpretar. Porque me apareció 2 piso 1, una F, y un orden que obviamente, primero que todo, hay que interpretar. También hay que reconocer que tenemos información que viene de diferentes oficinas. Esa también es una gran problemática hoy en día en las coordinaciones. Pero son problemáticas que se pueden solucionar desde el PEP, ¿ya? Que es el Project Detection Building, que es como la forma de trabajar desde un inicio. Si lo solucionamos ahí, después al final no va a tener ningún problema. Va como por esa parte. Vamos a ver cómo nos va después de toda la vuelta al estándar, de la experiencia y de aquí que a futuro todo vaya mejorando. Este árbol, si bien se va desglosando y tiene mucha información, podemos también ir ocultando cosas. Por ejemplo, vamos a ocultar Valtierra Clima, lo vamos a pinchar, le vamos a dar un clic, botón derecho, y le vamos a decir ocultar, o el comando control H. Al ocultarlo, simplemente queda como el árbol transparente, acá se oculta, no existe el modo oculto, acá en Navisworks. Y voy a hacer lo mismo, por ejemplo, con el sanitario. Botón derecho, ocultar. Ahí tenemos los elementos. ¿Ya? Tenemos entonces la manera de hacer ocultar elementos que nosotros no queramos visualizar dentro del tema. Ojo con los elementos ocultos en Navisworks. Cada elemento que yo oculto significa que el elemento no está presente en el proyecto. Por lo tanto, si fuese una interferencia, ¿ya? Por ejemplo, si yo veo que el clima está chocando con parte de la estructura y le pongo ocultar, ¿ya? Él va a entender que nosotros, entre comillas, como que nos olvidamos de ese elemento y ya no está contabilizado en el chequeo de interferencia que vamos a hacer después. Así que hay que tener mucho cuidado con ocultar, ¿ya? Los elementos. Acá también tenemos dentro de las mismas herramientas, por ejemplo, herramientas de selección. Por ejemplo, ese seleccionar todo, como su nombre lo dice. El seleccionar mismo, si quisiéramos seleccionar por nombre, ¿ya? O, por ejemplo, también tenemos una herramienta bastante interesante. Yo puedo pinchar, por ejemplo, este elemento con el control sostenido esos 3, por ejemplo, y poder guardar esa selección, ¿ya? Sobre todo cuando tengamos un modelo que esté como mucha información separada y yo pueda seleccionar varias partes de él y guardarla como un elemento puntual. Y aquí le puedo decir, por ejemplo, este es final. Entonces, básicamente, después cuando seleccione los conjuntos, ¿ya? Yo puedo marcar eso y automáticamente va a marcar todo lo que agrupé como selección, ¿ya? Que esto es mucho de trabajar con selecciones y añadir elementos de selección, ¿ya? Otra cosa también que tenemos acá, bueno, tenemos la búsqueda de elementos que también es por nombre. Los nombres vienen asociados directamente desde la herramienta de nombres de Revit, ¿ya? Tenemos el ocultar, que lo acabamos de ver con un botón derecho sobre el árbol, pero también si yo lo pincho, por ejemplo, le digo ocultar, lo oculta sin problema, ¿ya? Y si lo quiero volver a aparecer, tengo la posibilidad directa de hacerlo aparecer desde acá, desde el mismo árbol, ¿ya? Quitándole el ticket de ocultar, ¿ya? No recomiendo ir ocultando elemento por elemento, excepto que sea puntual si yo lo quisiera eliminar de una revisión de interferencia, que eso sería como lo más lógico. ¿Ya? Tenemos también la etapa de vínculos, ¿ya? Vínculos, que está asociada a elementos que vienen desde el modelo, ¿ya? Cada modelo que yo vaya generando en Revit, tengo una entidad data, información dentro del mismo modelo, donde le puedo asignar o añadir un link, por ejemplo, de un catálogo o cosas de este tipo, ¿ya? Revit tiene mucho de eso, del URL, ¿ya? Que se le puede añadir a cada elemento. Entonces, por ejemplo, a ver si algo por aquí tiene, por ejemplo, esa unidad en sus propiedades de Revit tiene, por ejemplo, este URL. Si tuviera un link del catálogo de la máquina, básicamente en Navisworks, cuando yo le pongo vínculos, lo activo, van a aparecer todos los vínculos de navegación. Si pincho uno, por ejemplo, ese,
me va a llevar al sitio web del catálogo de ese elemento. ¿Ya? Entonces son familias que están dentro del elemento y al seleccionar me lleva ahí a la página directa. Pero eso me llama cuando yo voy a terreno y volvemos al concepto del tablet y puedo marcar dentro de un elemento catálogo a futuro y pensado más en un 7D, mantenciones, facility management y todo lo asociado a esa área. ¿Ya? Hoy lo voy a apagar simplemente. Esa es como la parte básica de visualización, pero acá la columna vertebral es el árbol de selección. Ese es el más importante, el que no quiero que pierdan de vista cada vez que vayamos trabajando. Después tenemos estas tres herramientas que están acá, y acá están las tres principales herramientas. El clutch, que tiene que ver con las interferencias. El timeliner, que es la línea de tiempo de cuantificación en planificación. Y las quantifications, que son la ubicación dentro de lo que se puede trabajar dentro de Revit. ¿Ya? Vamos a hacer un pequeño chequeo de interferencia de lo que ya tenemos acá, para que lo puedan hacer ustedes y lo puedan entender cómo funciona y les voy a mostrar también la parte de la extracción de datos, del informe, de cómo añadir datos, cómo asignar a áreas responsables, profesionales, etcétera, etcétera. Entonces, acá vamos a darle clic directamente acá arriba. ¿Visualizan bien el modelo ustedes o les cuesta verlo un poco? Sí. Sí, lo hace que, por ejemplo, mi modelo, se ve bien en el data, pero en mi pantalla se ve como bien oscuro. Es porque está con materiales, está como con un material de hormigón real. Al exportar se visualiza de esa manera, pero, por ejemplo, si me voy a la segunda pestaña, que es punto de vista, y llego acá al final, que aquí está el modo, ¿ya? El modo, eso es como el Visual Style de Revit, donde tengo la renderización completa, sombreado, y ahí cambió bueno, se ve peor en el data, pero ahí dependiendo cómo ustedes lo pueden ocupar. Lo puedo ocupar como modo, sobre todo para los computadores que tengan tarjeta gráfica un poco más baja, y la iluminación también la puedo cambiar. Eso básicamente es para que se vea mejor dentro de la pantalla. Pero ahí tenemos los modos que yo puedo trabajar directamente. ¿Ya? Ya vamos a volver a esa pestaña, ese fue el punto de vista. Mira por si se veía un poco débil la visual. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer en este momento? Nosotros tenemos oculto clima y tenemos oculto sanitario. Por lo tanto, vamos a trabajar simplemente con lo que es estructura y con lo que es electricidad. Va a ser un chequeo de interferencia bien rápido dentro de los elementos. Vamos a ocupar el clutch, vamos a ir acá, le damos un clic al botón y va a aparecer esta ventana, Class Detective, que tiene que ver con el chequeo de interferencia dentro de Navisworks. Las recomendaciones para trabajar acá con la interfaz de Navisworks, yo les recomiendo 2 pantallas. En este caso tenemos no más, pero si llegan a trabajar después futuro en oficina, la idea es tener 2 pantallas para poder tirar el clutch a una pantalla y el modelo en la otra y poder trabajar de mejor manera. Entre más pantallas salen en Navisworks, más chico queda el modelo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ahí yo despliego esto, actualmente no existen pruebas de conflicto definidas, no hay nada hasta ahora. Pero si venimos y le decimos añadir prueba, se marca el primer test. El test, usted le puede cambiar el nombre ahí con doble clic. Voy a poner RDI1. ¿Ya? RDI es registro de información dentro de obra. ¿Ya? Porque hay algunos que ya le están cambiando la sigla de registro de interferencia. No es registro de interferencia. Sigue siendo registro de información. ¿Ya? Entre tantas siglas que se nos vienen, ¿ya? Así que hay que tener ojo ahí con los que inventan siglas también. Antes era requerimiento de información. Es el requerimiento de información. Sí, Sí. Y ahora es registro de interferencia. Sí, sí. ¿Cuál es lo correcto? Requerimiento, sí. Yo me despopelé con el requerimiento de información. Ese es el nombre que no era. Ya, entonces, acá tenemos, por ejemplo, la prueba, que es la que estamos generando, y abajito tenemos, por ejemplo, el ítem de seleccionar. Seleccionar, por ejemplo, vamos a hacer primero lo más básico, sin cambiar ningún dato. Vamos a marcar la P, que tiene que ser la estructura, en el ítem de selección A, y en la selección B, la B, que es de estructura.
perdón, de electricidad. ¿Ya? En A, la letra P, y en la B, la letra B. ¿Ya? Bajamos un poco. Acá tenemos el tema de la tolerancia. Fíjense que está al mínimo. El mínimo milímetro de choque queda como interferencia. Eso es lo que yo les decía. Nosotros podemos cambiar esa tolerancia. Si le damos 10, ya sacamos bastantes datos de errores, pero vamos a trabajarlo con los datos que vienen por defecto para que puedan ver cómo funciona. Y luego de que marqué qué es lo que quiero seleccionar. Ahora, acá estamos revisando coordinación completa de estructura con completa de electricidad. ¿Ya? Podemos hacer una pega un poco más minuciosa y empezar a partir, por ejemplo, de nivel. Todos los errores del nivel 1, todos los errores del nivel 2. Porque si no, vamos a marear. Aquí lo vamos a hacer completo para que vean el resultado. Y que vean también la cantidad de errores que pueden haber. Ejecutar pruebas. ¿Cuánto nos dio? A mí 91. ¿Arriba? Arriba dice estado terminado, conflictos 91, nuevo 91, activo 0, revisado 0, reprobado 0, resuelto 0. En la pantalla el modelo cambió de color, se volvió de modo alambrado y un error está en color, perdón, no un error, un conflicto está en color rojo y el otro conflicto está en color verde. ¿Ya? Acá viene el concepto de, dentro del tema de interferencia, dentro del tema puntual, e ir analizando cada uno de ellos. ¿Ya? En el registro aparecen abajo, ahora estoy en la pestaña de resultados, automáticamente me cambia eso, y aparecen los conflictos, cada uno de ellos, y aparece el nombre, que es la barra de conflictos, si quisieran cambiar el dato, una fotografía, que cada vez va a ir guardando una foto dentro del elemento para poder exportarla, el estado, que básicamente al hacer la primera revisión siempre va a estar con un estado en nuevo. Cuando hagamos un segundo revisado, todos los nuevos van a pasar activos, ¿ya? Y a medida que yo diga, por ejemplo, este está revisado, o este está aprobado, o este está resuelto, o se resuelva por el modelo, va a cambiar acá, ¿ya? Estos dos los puedo manipular directamente desde la barra. Este lo puedo manipular desde barra o desde elemento, ¿ya? Ahí lo voy a mostrar. Cada conflicto que vayamos seleccionando, por ejemplo, me muestra que una tubería y la otra tubería del mismo sector, ¿ya? Si esta barra se amplía un poco más, va a aparecer cada uno de los elementos que estamos trabajando y dónde está, en el nivel que está, a la distancia que está asignada, supuestamente, sin ningún problema. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que uno hace acá? Es ir revisando elemento por elemento. Por ejemplo, acá uno dice, ¿qué parte es esta? Esto es una parte de la rampa del elemento, y el conflicto está ahí, que el que modeló clima no alineó la luminaria a la rampa, simplemente la colocó horizontal y se olvidó. Ahí, que una viga básicamente no tiene la perforación de la comitiva que está de conexión de ese conduit. ¿Ya? Tenemos otros datos, lo mismo. Entonces, si se fijan, son datos tipo tradicionales que podemos trabajar sin problema. Al principio cuesta un poco manipular el modelo, ya cuando la información está con varios datos. Entonces, lo que nos encontramos acá, fíjense, cada vez que yo reviso y me giro, me guardo una vista de cámara dentro de lo que yo estoy analizando. Por ejemplo, acá me giro un poco, o me acerco, y se agrega una cámara automáticamente. Eso quiere decir que esa vista nueva que yo me giré se va a ir guardando según la visual del elemento. Ahora, voy a ampliar un poquito más la ventana para que vean el resultado. Hay un ítem que se llama aquí, al costado de la ventana, cuando la abren más, dice configuración de visualización. Tienen que abrir un poco más la ventana, porque si está muy pequeña no se va a notar. ¿Lo encontró? Yo la despliego y me dice elemento 1 en rojo, elemento 2 en verde. Resaltar lo que está en conflicto.
Ahí está todo resaltado, pero no es la idea. Y acá, más que nada, como para poder trabajar de mejor manera y no estar con mucho elemento, ahí dice atenuar otros, ocultar otros, miren el botón. Cuando yo le pongo eso, básicamente lo que hace la herramienta me muestra solamente los dos elementos que están en conflicto. Es un filtro más que nada como poder, cuando le pongo atenuar, se queda en modo alambrado, pero cuando digo ocultar otros, me queda solamente ese elemento en conflicto y puedo ver el elemento. Ahora, eso es porque cuando hay mucha información dentro del modelo, cuesta un poco tomarlo, registrarlo y poder revisar bien qué es lo que es, o qué es lo que me está chocando, o qué es lo que estoy revisando, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, acá llegué al conflicto 15, ya, si quieren llegar al mismo que estoy yo. Y por ejemplo, el conflicto 15, si lo analizo, básicamente es una bandeja que me dejaron la pasada en la viga, pero desafortunadamente mi modelo quedó muy arriba y estoy chocando. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo puedo identificar esto? Fíjense cuando pincho la viga, ahí está en azul ahora, cuando la selecciono, o la bandeja o cualquiera de los dos, pínchenla y desplieguen el árbol y se van a encontrar, y el árbol le va a mostrar qué viga es y dónde está. Nivel 5, viga de hormigón tanto. Y esta bandeja, lo mismo. Si lo pincho y voy al árbol, nivel 4 me dice, bandeja tanto. Entonces me va seleccionando el tema de los elementos, ¿ya? De los elementos que voy revisando a medida que vamos avanzando. ¿Ya? Por ejemplo, si el conflicto 1, que acá hay una pasada, lo consideramos como un tema puntual que lo vamos a desarrollar después en una hora tranquilamente, sin ningún problema, podría venir al estado y decirle que es un estado, por ejemplo, revisado, para sacarlo de los conflictos. Y automáticamente la lista bajó de 91 y hay un revisado. ¿Ya? El 2, podemos hacer lo mismo y podemos ir cambiando cada uno de ellos. Ahora, ¿de qué trata la revisión de la coordinación de interferencias? Es revisar uno por uno. Esa es la pega. Ya tenemos la herramienta que nos ayuda automáticamente. Ahora la herramienta es ir revisando uno por uno. ¿Ya? Por eso, hoy en día la imagen del coordinador BIM tiene tanto peso, se cobra caro, ¿ya? Dependiendo del proyecto y todo el tema, por la calidad, el compromiso y la cantidad de pega que tiene esta etapa. O sea, básicamente es revisar modelos de otras personas que no trabajan ordenado, hacerlos que trabajen ordenado para revisar cada uno de ellos. ¿Sí? Es todo un tema. ¿Se fijan? Y aquí nos salieron poco, porque son 91, no es tanto. Voy a llegar a un número, estoy en el 16 ahora. Por ejemplo, el conflicto 16, también tenemos el mismo problema. ¿Ya? Acá me dice que estoy en el nivel 5 y esto es también nivel 5 de la bandeja. Entonces, ¿qué puedo hacer también acá dentro de lo que estamos nosotros armando? Por ejemplo, podemos asignar. El conflicto 16, yo le voy a asignar una responsabilidad a una persona. Entonces, puedo venir y decir, se lo vamos a asignar, por ejemplo, a Felipe Morales. Espero que nadie se llame Felipe Morales. Felipe Morales, y le voy a comentar, por favor, corregir modelo de bandejas eléctricas o de corrientes débiles, dependiendo del caso, eléctricas en el nivel 5, no corresponde a altura del modelo. Aceptar. Entonces, básicamente, ahí se acaba de añadir un comentario a la asignación directamente. En realidad, la asignación de nota es más que nada como poder ir agregándole a Felipe Morales más retos. Corregir las 92 de interferencia restante. Y así. Y nos vamos al pobre Felipe matándolo todo un día. ¿Ya?
Ahí tenemos un poco el concepto. Ahora, esto, la gracia que tiene, y lo podemos cerrar este. Al cerrar el clutch, vuelve como todo el modelo a la normalidad. La gracia después, que nosotros, ¿se acuerdan cuando comenzamos al principio a hablar de estos NWC y los NWF? Bueno, el modelo de fondo es el NWC y lo que acabamos de hacer en clutch es un NWF. Estamos rayando encima del modelo. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos mandarle información, se la vamos a mandar en NWD, un archivo final comprimido con toda la información. Y lo que nos vamos a encontrar acá, o qué es lo que él va a leer, cuando nosotros, por ejemplo, recibimos el archivo NWS, lo mandamos a obras o lo mandamos a otra persona para que lo tenga y revise su información, él, por ejemplo, va a entrar acá a revisar y va a ver acá comentarios. Él va a poder ver el modelo, va a poder acceder al clutch, pero él básicamente va a querer ver los comentarios y acá va a aparecer, por ejemplo, lo que está asignado según lo que él va a ir viendo. Entonces él quizás también va a abrir el clutch. Ahí está el clutch, ahí está en el conflicto 16. En revisar activó ver comentarios y ahí ya le están diciendo Dani Lobos es el responsable, sí. ¿Ah? Y ahí dice, por ejemplo, asignado a Felipe Morales, favor corregir modelo de bandeja, los mismos datos que fuimos anotando nosotros. Y si quisiéramos editar nosotros estos comentarios, directamente de la pestaña revisar, ver comentarios, le podemos dar el botón derecho al comentario y le podemos decir editar comentario y ahí lo vamos a poder corregir. ¿Ya? Y de esa forma tenemos, se dan cuenta que se va achicando bastante la pantalla, lo que les comentaba al principio, es bueno tener por lo menos la pantalla de respaldo. ¿Ya? El clutch está en inicio, el clutch detective, esto es revisar comentarios y nos aparecen los comentarios abajo, si es que queremos agregar unas cosas, más datos. El asignar se está utilizando hoy en día como asignar al profesional responsable de las diferentes, del área como puntual, en este caso electricidad, y una nota de contacto y todo el tema. Y al lado de él van a encontrar los comentarios, y es ahí donde empezamos el comentario como de pimponeo entre las diferentes partes. Acá, por ejemplo, miren, es como una especie de nube ahí, añadir comentarios, y acá ya voy revisando. Revisar pasada sobre puertas. Está acá. Ese es para asignar ya el rol de la persona. ¿Tá? Y este ya es de comentario como el que fui colocando yo directamente. Entonces, se fijan, van cambiando de colores. Y esto, cada vez que toca otro autor, que tiene que ver directamente con el computador, otro autor cambia de color y se va armando un registro de información entre ellos mismos de cada dato que uno va generando un comentario con otro. ¿Ya? Eso es como un poco el juego dentro de esta revisión. ¿Ya? Si bien el coordinador revisa todo solo, también puede existir la contraparte que también puede ir revisando la información y considerando lo que se está haciendo sin ningún problema. ¿Entiendes? ¿Sí? Entonces queda así, directamente. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Navisworks tiene, por ejemplo, esta parte. Voy a venir acá a informe. Pestaña informe. Informe. ¿Ya? Se supone que deberíamos tener un filtro y todo un tema. Y, por ejemplo, vamos a probar. En informe vamos a mantener las mismas pestañas de todo el dato. Y acá al lado aparecen todos los grupos de conflicto que están. ¿Ya? Como tenemos solamente nuevos y activos, vamos a mantener todos los que están directamente ahí. Tenemos informes, por ejemplo, en HTML, que es básicamente una carpeta que se arma con todas las fotografías del proyecto y con la descripción a través de una página web. Y el HTML tabular, que es básicamente un Excel también a través del elemento que hemos visto como planilla dentro de este tema. Vamos a hacer el primero, HTML, a ver si por la versión tan nueva no nos da problema. HTML. ¿Cómo? No, HTML. El HTML es de página web, entonces nos va a guardar la fotografía en JPG y nos va a guardar el registro. Entonces acá, HTML, y le voy a decir escribir informe. Acá les recomiendo, sí o sí, hagan una carpeta, porque es mucha la información que va a pasar. Vamos
a una carpeta. La vamos a llamar como RDI1. RDI1. Y démosle guardar. Si no hacen la carpeta, se van a llenar de 91 fotos en todo el escritorio o en la carpeta donde están guardando. Entonces, al guardar, me guardo este archivo, RDI1. Si yo lo abro, este archivo, que es un archivo marcado del sitio de Chrome directamente, se ve así. Este es el informe que arroja Revit por defecto, que básicamente lo que muestra es el conflicto, la distancia, la descripción, el punto, la fecha de creación, el ID del elemento que está chocando uno con otro, que es lo que es según el modelo. Y este es el informe que yo les digo que hoy en día no se está utilizando mucho como trabaja oficialmente Navisworks, ¿ya? ¿Qué es lo que le interesa hoy en día al coordinador, a los revisores que están trabajando en este tema de coordinaciones? Básicamente, bueno, aquí está el que yo hice, conflicto 16. Miren todo lo que nuevo que se añadió, que no tiene lo otro. ¿Ya? Los comentarios que les fuimos añadiendo. Pero está todo lo que encontró. Bueno, ahí hay un interruptor. Y así. Esas que no se ven es porque básicamente no afectaba la vista, había que girarse, rotarlo, para que se vea así como estos que están acá. ¿Qué es lo que hoy en día se está utilizando bastante? Es lo que te arroja acá, esto. Esto está en orden, en el mismo orden que te va arrojando los conflictos. Entonces, básicamente, lo que hoy en día se utiliza son las fotografías, y que estas fotografías básicamente pueden decantar en un RI más o menos así, donde yo guarde la fotografía y creen su propia tabla para poder empezar a colocar la información y el conflicto de cómo está generado, el error, que es lo mismo que acaban de ver en Navisworks, pero lo están haciendo de forma como más personalizada, o de los tipos como esta, que ya dentro de los RDI es bien común. Este requerimiento a través de la misma tabla, esta era de planimetría, sí, lo muestra, y las observaciones con la respuesta, la persona responsable, el código. En Excel es más común verlo, porque ¿Pero eso es con una macro y traspasa la información a Excel o lo haces? No, uno por uno. O sea, sí. ¿Pero lo vuelves nuevo? Sí. O sea, básicamente lo que se quedan es que esta información es la que les sirve para empezar a traspasar a la planilla y empezar a anotar. La imagen y después empezar a hacer el Sí. Sí, porque básicamente hoy en día, yo creo que básicamente por el registro que ocupa el programa, que se utiliza poco, esto. ¿Ya? Porque quizá esto obviamente está asociado al elemento dentro del modelo. ¿Ya? Son datos puntuales y son datos reales del modelo. Pero por ejemplo, están el elemento dentro del tema. Yo creo que básicamente falta un poco de tiempo para empezar a socializarlo y que lleguen a algún acuerdo y que digan ya esta herramienta que vamos a ocupar que viene desde Revit, que viene de Navisworks, la vamos a utilizar como nuestro registro para empezar a ver la coordinación y todo un tema. Pero hoy en día la gran mayoría sigue ocupando el clásico Excel y solamente exportando la fotografía como uso. Mucho lo hacemos en PowerPoint. Power, sí, por eso. El que yo les mostré es Power, el que les mostré primero. Y el otro es el Excel. ¿Ya? La gran mayoría, a nivel más como de oficina técnica y constructora, les gusta el Excel. ¿Por qué? Porque después de la misma planilla pueden llevar el registro a través de otras planillas de base de datos. Mucho más ordenado. Yo creo que es por eso. No creo que es porque no les guste cómo lo arroja la herramienta de Navisworks como registro final, sino netamente como resultado. Yo creo que es un tema de que sería ideal que uno pudiera editar esas tablas que no las edita en Revit. Claro. Uno puede colocar, no sé, el tipo de texto, el ancho de la tabla, ese tipo de elementos que hace que sea manejable. Le colocas un parámetro que te interese. El problema es que es como un líquido para poder editar. Sí, ese yo creo que lo que hoy en día es como el gran pero que está hoy en día debiendo Navisworks. ¿Ya? Pero no dudo que en un par de años más el cambio sea tratar de vincularle quizá un Dynamo con Navisworks para poder conectar
la base de información de un Excel con lo que te arroje dentro del registro. ¿Ya? No lo he visto, pero la vuelta es así larga hoy en día, es lo que está. ¿Ya? Y es básicamente porque es como la forma de trabajar que tienen, entonces no se van a adaptar a lo nuevo que puede cambiar. Es más que nada también por eso que es un tema que estamos viendo. Y quiero mostrar el otro, que es el Navisworks, que el mismo informe, va a ser el mismo informe, pero el tabular. A mi parecer, ha tenido más resultados, a la gente le gusta más porque viene en tabla bien ordenada. Vamos a ver si nos deja. El informe, guárdenlo también en carpeta diferente. Una carpeta, yo lo voy a poner RDIT. El tabular de ACE. Este sí tiene mayor resultado, más ordenado. Sí, no puedo trabajar la tabla, nada parecido, pero sí tiene más ordenado que el otro informe HTML tradicional que nos muestra por defecto. Pero así todo nos siguen ocupando la pura foto. ¿Ya? Yo creo que eso igual obliga al revisor, o sea, por ejemplo, si el mandante o la empresa le dice que el formato que están trabajando en la tabla en Excel obliga al revisor a hacer su pega. O sea, es obvio, porque tiene que tomar cada foto y hacer el informe. Sí, eso también es importante. Y eso también es importante porque fíjense la flexibilidad que tiene. Es una herramienta que me encuentra errores automáticos. De esos 91 errores, ¿cuántos son errores reales? Por ahí está el típico error que le decía del interruptor. Y ese tenemos que sacarlo. Son 91. Cuando tú mostraste una foto y que se ve todo rojo, Claro. si el revisor no pasa por esa y no lo gira, va a buscar una foto que no sirve. Y ahí se va a sacar, oye, no lo revisaste porque ni siquiera lo... Sí, pues, se pierde un poco la velocidad de ver cómo el detalle de ir revisando uno por uno. Sí, la pega, yo creo que la pega no es recibir los modelos y hacer esta vinculación, entonces la pega siempre ha sido revisar uno por uno. Estos son 91, yo he tenido RI que son 250, 270, y estoy pegado un mes y medio, un mes. Fácil. La pega larga, dependiendo de la cantidad de eventos. Sí, lo que hemos hecho bastante es dividirlos por niveles, para ir haciendo la pega más rápido. Los 3, dividamos el edificio y vamos viendo la pega por nivel. ¿Y cómo se filtra por nivel? La misma información de revisión, porque lo que estamos, cuando hacemos el encuentro, ¿contra quién? Hacemos acá en Navisworks, por ejemplo, el seleccionar el árbol. Entonces yo lo puedo desplegar y puedo seleccionar qué nivel versus dentro del tema. Entonces, por ejemplo, puedo decir ya el nivel 3 de este con el nivel 3 el que está acá. Entonces ahí voy marcando. Ahora, dependerá de cómo esté trabajado el modelo. Exacto, si el modelo no está trabajado como parecía. Con el desorden del nivel puede ser que no encuentre nada, porque quizá el nivel 3 de clima sea allá arriba, mientras el nivel de otro sea acá abajo. La estructura el que te marca va el dolor de cabeza en ese sentido. Pero esto es dentro del concepto. ¿Ya? Esto es como a grandes rasgos lo que es un poco el tema de la interferencia maravillosa que arroja Navisworks, es una herramienta muy buena. Eso hay que sí destacarlo, que nos va a ayudar bastante a recuperar, pero la real pega no está dentro del programa, está en uno. En buscar la información, en redactar la información, esa es la real pega del coordinador. ¿Ya? Dentro de lo que tenemos. Ahí, ¿right? Ahora. Ya. Vamos. ¿Qué les pareció a todo esto? ¿Les parece todo? Eso no lo habían podido hacer ustedes. Bueno, a esto, no sé, ustedes quizás han visto como que le dibujan la nubecita, que camina un monito. No sé si lo han podido ver. Ese es un caché va relleno nomás, pero no es la pega, es lo que acabamos de hacer. Que él me detecte y que yo empiece a filtrar información. Y vamos redactando eso. ¿Ya? Que tiene como un bonito constructor que es un avatar que va caminando, se agacha.
salta, se cae por la olla de la escalera. Esa es la parte divertida. ¿Verdad? Sí, pero... Vamos a hacer el break. Acá se puede consultar acá. Sí. Están jugando ahí como. Poder jugar. Aprende. Sí. Entonces,